Buenos días a todas las personas presentes, diputaciones integrantes de la Comisión de Justicia, diputaciones inicialistas y a todos los presentes. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Justicia. Agradecemos al personal del Congreso que hacen posible esta transmisión y bienvenidos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Y por esta ocasión, derivado de que el diputado Humberto Valle presenta justificante, le solicito al diputado Ramón Vázquez funja como secretario el día de hoy. Siendo las 9:53 del jueves 19 de febrero del 2026, se da por iniciada la sesión de la Comisión de Justicia. Por lo tanto, le solicito al diputado secretario proceda a pasar lista de asistencia para la declaración del quórum legal. Con gusto, diputada presidenta. En asistencia, diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. Cantón Rocha, presente. Diputado Juan Diego Echeverría Ibarra. Presente. Diputada Araceli Geraldo Núñez. Geraldo, presente. Diputado Juan Manuel Molina García. Presente. Diputado Ramón Vázquez Valáez, presente. Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, presenta justificante. Diputada Norma Angélica Peñalosa Escobedo. Presente. Le informo, diputada presidenta, que hay 5 diputaciones presentes, por lo que existe quórum legal. Le damos la bienvenida al representante del Poder Ejecutivo, licenciado Luis Alonso López. Buenos días. De igual manera, a la representación del Poder Judicial, la licenciada Paola Chel Martínez López. Bienvenida. Asimismo, al director de Proyectos Legislativos de la Consejería Jurídica, licenciado José Fernando Velarde Núñez, que está en camino. Bienvenidas las diputaciones inicialistas, la diputada Dunia Monserrat. Gracias, diputada presidenta. Están por llegar diferentes compañeras inicialistas. También sean bienvenidas las representaciones de los ayuntamientos, Elena Dueñas, coordinadora de Asuntos de Cabildo de Tecate, Luis Agustín Rodríguez López, jefe jurídico del Ayuntamiento de Mexicali. Buenos días a todos. Buenos días. Agradecemos la presencia del director de consultoría. También reconocemos la presencia de la licenciada Paloma Soto, consejera jurídica del Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Buenos días. Una vez declarado, agradecemos la presencia del director de consultoría legislativa, licenciado Héctor Israel Ceseña Mendoza. Bienvenido. Gracias. Una vez declarado el quórum legal, diputado secretario, sírvase pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, diputada presidenta, con gusto el punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, aprobación del acta de sesión celebrada el día 24 de noviembre del 2025. Punto número 4, presentación, lectura y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. Inciso A, proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto a la iniciativa de reforma de la ley para prevenir, erradicar los delitos de materia de trata de personas para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos en el Estado de Baja California, presentada por la diputada Dunia Monserrat Murillo López en fecha del 19 de mayo del 2025, expediente 415, diagonal A1. Bienvenida, diputada, compañera diputada. Inciso B, proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa por la que se reforma el artículo 147 del Código Penal para el Estado de Baja California, referente a la modificación del delito de homicidio y lesiones, presentada por la diputada Michelle Tejeda Medina en fecha 10 de junio del 2025, expediente 469, diagonal A1. Inciso C, proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa por la que se reforma el artículo 143 ter del Código Penal para el Estado de Baja California a fin de ampliar y especificar los tipos de violencia química contra las mujeres
presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez en fecha del 2 de junio del 2025, expediente 433, diagonal A1. Inciso D, proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto a la iniciativa por la que se reforma el artículo 147 del Código Penal para el Estado de Baja California en materia de homicidio calificado en contra de personas menores de edad y conductores de transporte público de carga privado y plataformas digitales, presentada por la diputada Elena Padilla Mendoza en fecha del 10 de julio del 2025, expediente 570 y 572, diagonal A1. Inciso E, proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto a la iniciativa de reforma que modifica los artículos 305, 306, 308 y adiciona el artículo 333 bis del Código Civil para el Estado de Baja California a fin de eliminar elementos sexistas en el cumplimiento de la obligación de su proporción alimentos a hijas e hijos y asegurar su cumplimiento retroactivo, presentado por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende en fecha del 3 de abril del 2025, expediente 362, diagonal A1. Punto número 5, asuntos generales, y punto número 6, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Una vez leído el orden del día, le solicito, diputado secretario, someta en votación económica el mismo. Por instrucciones de la diputada presidenta, se somete a votación económica el orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar levantando su mano. Diputada presidenta, por unanimidad se declara aprobado el orden del día. Una vez aprobado el orden del día, procedemos al siguiente punto, referente a la aprobación del acta de sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2025, por lo que solicito a las diputaciones integrantes de la Comisión de Justicia la dispensa de la lectura total del acta en virtud de que fue circulada con el debido tiempo para su lectura. Por lo que le solicito, diputado secretario, someta en votación económica dicha dispensa. Por instrucciones de la diputada presidenta, y somete a consideración de las diputaciones integrantes de esta comisión la dispensa de lectura total del acta referida. Favor de manifestarlo en votación económica levantando su mano. Informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad la dispensa de lectura total del acta. Gracias, diputado secretario. Se le pregunta a las diputaciones integrantes si tienen alguna consideración que plantear sobre el acta. De no ser así, le solicito, diputado secretario, someta la aprobación del acta en mención en votación económica. Con gusto, diputada presidenta. Somete a consideración de las diputaciones integrantes de esta comisión la aprobación del acta de fecha 24 de noviembre del 2025. Favor de manifestarlo en votación económica levantando la mano. Informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad el acta de la sesión de la Comisión de Justicia celebrada el 24 de noviembre del 2025. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, enlistado como número 4, correspondiente a la presentación, lectura y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen enunciados en la convocatoria. Para ello, cederemos el uso de la voz al titular de la Dirección de Consultoría Legislativa, licenciado Héctor Israel Ceseña Mendoza, para que dé lectura al proyecto de dictamen respecto de iniciativa de reforma a la ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el estado de Baja California, presentada por la diputada Dunia Montserrat Murillo López en fecha 19 de mayo del 2025 con el expediente 415 diagonal A1. Tiene el uso de la voz, licenciado. Sí, muy buenos días a Buenos todos días. y todas. Con su venia, presidenta, doy cuenta a esta honorable comisión con el expediente registrado en la Dirección de Consultoría bajo el número de 415 diagonal A1 sobre la señalada iniciativa. Tenemos que la propuesta legislativa parte del reconocimiento de que la trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, cuyas consecuencias trascienden el ámbito penal y afectan de manera profunda la esfera social, económica y psicológica de las víctimas, resultando indispensable que el marco jurídico garantice su protección y evite su revictimización. Al respecto, la iniciativa deviene jurídicamente procedente, toda vez que por principio de cuentas se apega a los principios básicos del derecho penal, particularmente al de no culpabilidad,
que impide sancionar a quien no actúa con plena libertad y voluntad, fortaleciendo de tal forma la coherencia del sistema normativo al desarrollar criterios ya reconocidos por el propio Código Penal, orientados a salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas víctimas. Asimismo, la reforma encuentra sustento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a promover y respetar y garantizar los derechos humanos, entendiendo que revictimizar o criminalizar a las víctimas de trata contraviene el mandato constitucional y afecta de manera integral diversos derechos fundamentales. En armonía con la Ley General de Víctimas, la reforma consolida el principio de no criminalización como eje rector de la actuación institucional, reforzando un enfoque de atención centrado en la persona, basado en la buena fe, la máxima protección y la reparación integral del daño. En conclusión, la iniciativa de reforma resulta jurídicamente procedente, toda vez que busca consolidar un modelo de justicia con enfoque de derechos humanos, prevenir la revictimización, establecer criterios claros para la actuación de las autoridades y asegurar que las personas sometidas a trata sean reconocidas como víctimas y no como delincuentes prima facie, fortaleciendo la protección de sus derechos humanos, evitando prácticas injustas y consolidando un modelo de justicia más humano y congruente con las obligaciones constitucionales del Estado. Es cuanto, presidente. Una vez leído el proyecto de dictamen, le solicitamos al diputado secretario favor de registrar a las diputaciones que deseen manifestarse al respecto, así como a los representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y representantes de los ayuntamientos que nos acompañan. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidenta de esta comisión, se les pregunta a las diputaciones presentes que deseen enlistarse para participar en el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa de reforma de ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos en el estado de Baja California, presentada por la diputada doña Montserrat Murillo López. Su servidora secretaria. ¿Quién más dijo yo? Diputado Yo. Molina, Cantón. Los que levantaron la mano, Ramón. No, no, sí. Pues el diputado Ramón Diego. Molina, el diputado. No, yo esta la otra. Diputado Molina. Y el diputado Jaime Cantón. Presidente. Igual me enlistas, Sí, estimado diputado Ramón. Que te vi muy temprano antes de yo. Ah, sí. Muy temprano, a las 7 de la mañana estaba. Yo le llego vendiendo chicles ahorita en el alto. Ah, sí. No alcanza. El del con el Este es siglo. el de los tacos. ¿Cómo no? Diputada presidenta, hay 4 compañeros enlistados para hacer el uso de la voz. Adelante, diputado. Muchísimas gracias, presidenta. Como inicialista me siento muy honrada de poder acompañarlos y también de que me da la oportunidad de estar en esta mesa. Vengo con el corazón por delante de nuestra gobernadora a solicitarles la aprobación de esta presente iniciativa, la cual en el contexto más real de nuestro país y conforme vamos avanzando las generaciones nos damos cuenta de que la delincuencia, además de estar cada día más organizada, pues cada día también son mucho más maquiavélicas. En este sentido, esta iniciativa presentada al contexto real, suelen ser mujeres, niñas, niños, personas de las comunidades indígenas, precisamente las comunidades más vulnerables a quienes se afectan directamente y quienes corren mayor riesgo de explotación. La trata de personas representa uno de los delitos más graves contra la dignidad, contra la libertad y contra la integridad humana. Los tratantes suelen someter a las víctimas mediante el control, mediante el miedo, pero también con la coacción, forzándolas a participar en actividades ilícitas. El principio de no criminalización surge precisamente como respuesta a la falta de mecanismos efectivos para protegerlas, para proteger a nuestras infancias, reconociendo que quienes actúan bajo amenaza, bajo violencia, bajo manipulación, no pueden ser tratadas como infractoras, sino como personas en situación de vulnerabilidad.
Hacia ese sentido, Presidenta y diputaciones que hoy nos acompañan, así como a todas y cada una de las personas que están aquí sentadas y quienes nos ven por los medios, esta iniciativa va pensando en todas ellas, mujeres, hombres, niñas y niños que en el pasado no pudieron expresarse y hoy han sido sentenciados, revictimizándolos doblemente. Y por qué no decirlo también por el futuro de quienes vengan más adelante. No podemos hacer nada en muchas situaciones, pero sí podemos hablar desde la ley. Y está para protegerlas y protegerlos a todos y cada una de las ciudadanías de nuestro país, principalmente en el estado de Baja California. Les solicito a todos la aprobación en este primer espacio para hacer lo propio desde nos corresponde. Fuimos votados para proteger a nuestras niñas, a nuestros niños y a todos los ciudadanos. Siendo así, diputada presidenta, concluyo mi razonamiento de esta presente iniciativa. Gracias. Gracias, compañera. Les damos el uso de la voz al compañero diputado Diego Echeverría. Adelante, compañero. Gracias, diputado Ramón. En primer término, reconocer a esta comisión que digamos que siempre está al día con los temas que se le pasan a la comisión y se han atendido temas de diferentes fuerzas políticas, de las diferentes propuestas que hemos presentado a las distintas diputaciones. Y en este caso que nos ocupa, pues bueno, reconozco también en lo particular a la diputada Dunia, porque siempre está buscando fortalecer el marco normativo en Baja California para ayudar a los baja californianos. En este caso, a la no criminalización. Cuentas con el servidor, aquí en mi comisión y en el pleno, diputada Dunia, y mi reconocimiento en esto y en las luchas que has venido encabezando tanto en Baja California y en lo particular en San Quintín. Gracias, compañero Diego Echeverría. El siguiente en participar es el diputado Juan Manuel Molina. Hacia adelante, compañero Juan Manuel Molina. Sí, gracias. De manera muy breve, compartiendo el alcance de la iniciativa, sí, siempre es importante compararlo con la realidad de la sociedad y cómo va avanzando el derecho. Hace pocas semanas, inclusive en el pleno del Congreso, discutíamos un punto de acuerdo relacionado con una situación que aconteció en la ciudad de Tijuana, si mal no recuerdo, en una secundaria, donde se señaló la posibilidad y se exigió investigar esa posibilidad de que estuviera sucediendo una circunstancia de trata de personas dentro de esa secundaria, aparentemente realizada. No sabemos, ¿verdad?, detalles por también integrantes del alumnado de esa escuela, y el comentario que se hizo en aquellas sesiones de que no podíamos afirmar que quienes aparentemente habían perpetrado el supuesto delito fueran las o los autoras directas, inmediatas, intelectuales, sino que podrían ser precisamente lo que este artículo plantea, víctimas criminalizadas en una cadena que desafortunadamente sucede en la trata de personas a nivel mundial, global. Entonces, así como en esa sesión yo también lo comenté y les dije que inclusive se debía de tomar la provisión de incorporar a la dirección de menores en riesgo delictivo de la Fiscalía, por la posibilidad de que existan cosas como la que la iniciativa pretende salvaguardar. Es por lo que hago esta precisión de que los casos suceden. Entonces, tuvimos uno hace unas semanas ahí en análisis en el pleno, el no criminalizar de inicio a quienes podrían ser víctimas y inclusive revictimizarlas en ese proceso de criminalización, cuando podrían ser, lo vuelvo a decir, víctimas de los verdaderos o las verdaderas autores intelectuales, que muchas veces desafortunadamente son gente que no es detectable tan fácilmente. Esa sería mi reflexión en relación a este asunto, cómo necesitamos ir actualizando la legislación para prevenir hechos que están sucediendo en la realidad actualmente. Hasta ahí mi intervención, diputada presidenta. Gracias. Gracias, compañero diputado Molina. El siguiente en uso de la voz.
Jaime Eduardo Cantón Rocha. Muchas gracias, diputado secretario. Con su permiso, diputada presidenta. Únicamente para conocer la intención de la diputada Dunia Monserrat, quien aquí incorpora pues este concepto como parte de los principios rectores de la ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Se agrega este principio de no criminalización. Es importante la no criminalización para las víctimas, es un principio constitucional y que se incorpora en esta ley es fundamental. Felicidades, diputada. Muchas gracias. Quería contestar, presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias, compañero Eduardo Cantón. Siguiente participaciones, presidenta. Adelante. Gracias, secretario. Es para felicitarte, diputada, por Gracias, este diputada. acierto de pensar en estas pequeñitas, en estos pequeñitos y en más. A veces vemos a los jóvenes muy grandes, ¿no? Como a los de 15, 16, ya los vemos grandotes, pero no, son menores, son niños. Y muchos de ellos cooptados, muchos de ellos, como decía el diputado Molina, por otras personas. Ellos también son víctimas. Y qué bueno que agregas este principio. Felicitarte y decirte que la Comisión de Justicia siempre va a estar abierta para todas y todos los diputados. Gracias, presidenta. Digo, secretario. Informo, diputada presidenta, que se han terminado de tomar Las las participaciones. participaciones y el uso de la voz de los compañeros diputados. Diputada presidenta. ¿Algún representante del Poder Ejecutivo? No se anotó nadie. ¿No? Ok. Agotadas las participaciones, procederemos a la votación del proyecto de dictamen, por lo que le solicito, diputado secretario, someta a votación nominal de las diputaciones presentes si están a favor del proyecto de dictamen, que en caso de aprobarse dará origen al dictamen número 21 de la Comisión de Justicia. Por instrucciones de la diputada presidenta, se somete a votación nominal el proyecto que dará origen al dictamen número 21 respecto a la iniciativa de reforma a la ley para prevenir, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos en el estado de Baja California, presentada por la diputada Dunia Monserrat Murillo López. Iniciando con el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. A favor. Diputado Ramón Vázquez Valadez, a favor. Diputado Araceli Geraldo Núñez. Araceli Geraldo Núñez, a favor, y felicidades, diputado. Diputado Juan Diego Echeverría Ibarra. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina García, a favor. Diputada Norma Angélica Peñalosa Escobedo. A favor. Se le informa a la diputada presidenta que fueron 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, por lo que se declara aprobado el dictamen número 21 de la Comisión de Justicia. Gracias, diputado secretario. Continuamos con el orden del día, por lo que le cedo el uso de la voz al licenciado Héctor Israel Ceseña Mendoza para que dé lectura del siguiente proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa por la que se reforma el artículo 147 del Código Penal para el Estado de Baja California referente a la modificación del delito de homicidio y lesiones, presentada por la diputada Michelle Tejeda Medina en fecha 10 de junio del 2025 con el expediente 469/A1. Tiene el uso de la voz. Con su venia presidenta, de cuenta con el expediente 469/A1. Al respecto, se tiene que la diputada Michelle Alejandra Tejeda Medina presentó iniciativa para reformar el artículo 147 del Código Penal con la finalidad de modificar la descripción de las modalidades en que se presume existe premeditación para que se califiquen los delitos de homicidio y lesiones. La propuesta es jurídicamente procedente con base en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce los derechos humanos de todas las personas y el resguardo de su integridad física, así como los principios rectores del derecho penal. La función jurídica de las lesiones y el homicidio calificado es constituir formas agravadas de estos delitos cuando concurren circunstancias que revelan mayor peligrosidad, intención o reprochabilidad de la conducta, como la premeditación, la ventaja, la alevosía, la traición, el odio o la especial situación de vulnerabilidad de la víctima. Estas calificativas permiten a la persona legisladora imponer sanciones más severas en atención al mayor daño social al grado de culpabilidad que implica. Por lo que resulta viable ampliar a la definición de premeditación al incorporar
expresamente el atropello, colisión o vuelco intencional con vehículo de motor como un supuesto en el que se presume esta circunstancia. Esta modificación amplía el alcance de la norma para adecuarla a la realidad social, reconociendo que los vehículos pueden emplearse como instrumentos idóneos para causar daño grave o la muerte. Asimismo, contribuyen a la prevención de conductas particularmente peligrosas, al reconocer que el uso intencional de un vehículo para lesionar o privar de la vida implica un alto grado de dolo y una mayor lesividad que justifica su tratamiento como un delito calificado. También es necesario señalarle a esta comisión que se hicieron distintas modificaciones. La primera, en el análisis de la iniciativa, se examinó también la propuesta de considerar de manera expresa como calificados los delitos cometidos en contra de personas con discapacidad. Sin embargo, dicha pretensión ya se encuentra colmada en el marco jurídico vigente, particularmente en el artículo 151 bis, fracción 11ª, que reconoce literalmente la discapacidad como una de las motivaciones que configuran el odio, circunstancia que por sí misma actualiza la calificativa de las conductas penales. Con ello concluiría mi intervención. Gracias, director. Una vez leído el proyecto de dictamen, le solicito al diputado secretario favor de registrar a las diputaciones que deseen manifestarse al respecto, así como a los representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y representantes de los ayuntamientos que nos acompañan. No sin antes, secretario, darle una cordial bienvenida a la diputada inicialista, Michelle Tejeda. Gracias. Bienvenida. Con instrucciones de la diputada presidenta de esta comisión, se les pregunta a las diputaciones presentes que deseen enlistarse para la participación respecto al proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia en la iniciativa para la que se reforma el artículo 147 del Código Penal para el Estado de Baja California referente a la modificación del delito de homicidio y lesiones presentada por la diputada Michelle Tejeda Medina en la fecha del 10 de junio de 2025. De los compañeros de representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, ¿desean hacer alguna participación? Diputada presidenta, se han enlistado 4 oradores y les cedemos el uso de la voz al compañero diputado Juan Diego Echeverría Ibarra. Gracias, diputado secretario. Comentar que estamos de acuerdo con el texto que nos presenta la consultoría legislativa derivado de la iniciativa que presentó la diputada Michelle Alejandra Tejeda. Sí hay condiciones, considero que pueda existir una planeación previa a la comisión del delito de homicidio por atropellamiento, colisión o la volcadura de un vehículo. ¿Sí? Entonces, es lo que nos plantea, según lo que estoy entendiendo, es que se pueden establecer como calificados, ¿no?, estos tipos de supuestos, y es una situación que se puede dar o se ha dado en Baja California. Esto viene a fortalecer la impartición de justicia. Entonces, estamos de acuerdo y felicidades, diputado. Gracias, compañero Diego Echeverría. Le cedemos el uso de la voz a la compañera inicialista, Michelle Tejeda. Gracias, diputado secretario. Con su permiso, diputada presidenta, pedirles a los compañeros que integran esta comisión el apoyo para aprobar esta propuesta, este dictamen. Decirles que esta reforma atiende una realidad que no podemos ignorar. Cuando un vehículo es utilizado deliberadamente para causar daño, deja de ser un hecho imprudencial y se convierte en un acto con una clara intención de lesionar o privar de la vida a alguien. Quiero platicarles que esta iniciativa nace de un acto que se cometió contra una persona con discapacidad, donde la persona iba transitando la calle, incluso iba por la banqueta, como lo tenemos que hacer responsablemente. Es un compañero joven, Pedro Alonso, de
que atentó con la vida de esta persona con discapacidad. Una persona que iba solamente a la tienda a hacer las vueltas como lo hacemos todos nosotros durante nuestra vida cotidiana, y se ve en el video cómo el compañero iba caminando y esta persona lo atropella. Pareciera que a propósito, no me atrevo ahora sí que a garantizarlo, pero derivado a todos los mensajes que recibimos también como presidenta de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde nos comentaban que esta persona ya había sido víctima de este tipo de actos solamente por el hecho de contar o de vivir con una discapacidad. Y en ese sentido, como presidenta de la Comisión de Bienestar, que abraza también los derechos de todas las personas, particularmente de las personas con discapacidad en este caso, es que nace esta propuesta que fue turnada a la comisión de la compañera Angélica, a la que aprovecho para felicitar por todo este gran trabajo que se ha realizado en esta comisión, una de las comisiones que tiene gran trabajo legislativo, donde pues todo lo que nos une aquí la causa es que la impartición de justicia llegue a cada rincón de Baja California. Y bueno, en ese sentido es que nace esta propuesta, y pedirles y agradecerles a todos y a todas las integrantes de esta comisión, así como a la consultoría legislativa, la pronta resolución de este proyecto, este análisis de este dictamen, y pedirles el voto para que se apruebe y que ninguna persona siga viviendo esta situación, particularmente las personas con discapacidad, que son un grupo vulnerable y un grupo que históricamente ha sido vulnerado, dejado de lado y marginado, y en ese tenor pues pedirles el apoyo y reconocer una vez más el trabajo que hace esta comisión, y a todas las personas que seguramente nos están escuchando a través de el canal del Congreso, decirles que desde el Congreso del Estado seguimos trabajando para que la justicia llegue y que no tenga distinción si se comete un acto contra una persona con discapacidad, un adulto mayor, nuestras infancias y demás, que estamos trabajando y que lo vamos a seguir haciendo, diputadas de todo el Estado. Muchas gracias, sería cuanto, diputadas. Gracias, compañera Michelle. Le cedemos el uso de la voz al compañero diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. Adelante, compañero. Muchas gracias, diputado secretario. Con su permiso, diputada presidenta. Igualmente reconocer a la diputada Michelle Tejeda. Ha sido su trabajo legislativo de aquí pues a lo largo de todo su tiempo aquí en esta legislatura se ha destacado como una particular defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Entiendo el contexto, el origen que motiva el nacimiento de esta iniciativa, pero además, como tú dices, no nada más se queda aquí para subsanar históricamente pues ese hecho, sino que incorpora conceptos muy necesarios, novedosos en el tipo penal de lesiones y homicidio calificados, que es el de que se contempla la premeditación cuando se caracteriza el atropello, colisión o vuelco intencional con vehículo de motor. Pues, han habido varios casos, entonces hay que facilitarle el trabajo a la Fiscalía para que pueda imputar, ya sea por lesiones o por homicidio, a las personas que cometan la premeditación de la lesión o del homicidio cuando se utiliza con vehículo de motor. Y pues evidentemente pues vamos a votar a favor. Felicidades, te agradezco. Gracias, compañero Jaime Eduardo Cantón. Y le cedemos el uso de la voz, presidente. Gracias. Felicitarte, diputada. Siempre te admiro mucho porque representas los temas más nobles y más sensibles que la sociedad necesita tratar. Y abonando al comentario que nos hiciste del relato de dónde nace esta iniciativa, quiero compartirles que hace unos días yo estaba con mi pequeño Benjamín en un lugar de juegos donde los niños brincan mucho y están de un lado para otro. Llegaron unos compañeritos un poquito pues más grandecitos que él, como de unos 9 años. Después llegó un niño con discapacidad, con síndrome de Down. Y yo siempre que logro detectar, pongo más mis antenas para proteger a ese pequeño y obviamente a mi pequeño también. Y me di cuenta que los niñitos grandes lo empezaron a molestar. Lo empujaban, se burlaban de él. Eso apenas 2-3 días. Inmediatamente me levanté de la mesa y fui para allá y les dije, no se vale empujar, o sea, fui amistosa. A lo que voy con esto que les cuento y con lo que escuché de ti, es que en los hogares nos hace falta más reforzar una campaña de respeto hacia las personas con discapacidad. No puede ser que los niños pequeños
no tengan bien afianzado ese principio. Porque yo me acuerdo que mi papá, desde niños, nos decía a mí y a mis hermanos, cuando ustedes vean a alguien en silla de ruedas, cuando ustedes vean a alguien con muletas, traten de ayudar, de ser respetuosos. Siempre, son los consejos de la abuelita, de los papás, que siempre nos decían, cuando tú veas eso, tienes que ver en qué ayuda, ser responsable. Pero ahora los niños, pues yo creo que no lo hacen con maldad, pero creo que en los hogares debemos de reforzar y decirle a los niños, a ver, en la escuela te vas a encontrar un compañerito que a lo mejor tú notas que es diferente, es distinto, y tienes que ser muy amable, tienes que ser muy respetuoso de las diferencias, y desde pequeños hablarles de ese tema. Porque seguramente, a lo mejor este joven, pues nunca le habló del respeto y del cuidado que debemos de tener por las personas con una discapacidad. Y creo que cambiar las nuevas generaciones de pensamiento nos toca a todas y a todos. Te felicito, diputada. En esta comisión siempre vas a tener las puertas abiertas para ustedes. Gracias. Adelante, licenciado Ceseña. Gracias. Para hacer un comentario respecto al procedimiento, dado que el proyecto que se analiza y el proyecto señalado con el inciso del orden del día abordan el mismo artículo, sugeriría a esta comisión que en caso de, y solo de aprobarse en la discusión del inciso D, se hiciera un solo proyecto, toda vez que abordan el mismo artículo. Son temáticas distintas, pero abordan el mismo artículo, ¿no? Es el mismo análisis. ¿Cuál? Es la del inciso D. El inciso D. El inciso D. Es el igual. El 147. Artículo 147. Adriana Padilla, Nada más, digo, para anticiparnos, ¿no? Porque se le va a dar un número de proyecto ahorita, nada más anticiparnos. Que se hiciera un solo proyecto. Pues más bien un solo engrose. Un solo proyecto. Un solo dictamen, ok. perdón. Un solo dictamen. Okay. Se engrosaron en el solo. Sí. Pues es lo mismo, entonces, básicamente. Es lo que pasa es que si no apruebas borras este. Entonces, Se propondría entonces a la comisión que se haga uno solo. y aprobarse el otro. Aprobarse el otro. Sí. ¿Están de acuerdo los integrantes de la comisión en considerar lo que nos dice aquí el especialista, la consultoría de nuestro director Ceseña? ¿Diputaciones? Gerardo, de acuerdo. Sí, Gerardo. Diputado Molina, también. Sí, se aprueba. Diputado Cantón, ¿de acuerdo? Diego. Sí, de acuerdo. De acuerdo, entonces. Estando de acuerdo, vamos. entonces a consideración de ¿Qué sugerencias que maneja el En licenciado caso de ser Ceseña. aprobado. Entonces, lo manejamos de una Se, vez. se vota, ¿verdad? Ok. Con las... Fuera el otro. Digo, si me permite. Sí. Cuando Lo apruebo votamos en el el otro. de inciso D. Perfecto. Vamos a votarlos en conjunto con el inciso D. ¿Les parece? Muy bien. Una vez agotado el punto anterior, procedemos a la votación del proyecto de dictamen respecto de la iniciativa por la que se reforma el artículo 147 del Código Penal para el Estado de Baja California referente a la modificación del delito de homicidio y lesiones, presentada por la diputada Michelle Tejeda Medina. Por lo que le solicito, bueno, lo vamos a votar en el siguiente inciso en el D. Lo votamos Lo que votaríamos sería de integral. en el de integrarlo. Sería la propuesta. Por lo que le solicito, diputado secretario, someta a votación nominal de las diputaciones presentes si están a favor del proyecto que dará origen al dictamen número 22 de la Comisión de Justicia. Por instrucciones de la diputada presidenta. No, te toca, secretario. Ya me ando de corrido, ¿eh? Por instrucciones de la diputada presidenta, somete a votación nominal del proyecto que dará origen al dictamen 22 de la Comisión de Justicia respecto a la iniciativa para la que se reforma el artículo 147 del Código Penal para el Estado de Baja California, referente a la modificación del delito de homicidio y lesiones, presentada por la diputada Michelle Tejeda Medina, con las consideraciones del licenciado Ceseña como el
proyecto inciso D. Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. A favor. Diputado Ramón Vázquez Valadez, a favor. Diputada Araceli Geraldo Núñez. Araceli Geraldo, a favor. Diputado Juan Diego Echeverría Ibarra. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina hacia favor. Diputada Norma Angélica Peñalosa Escobedo. A favor. A favor. Se le informa a la diputada presidenta que se presentaron 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, por lo que se declara aprobado el dictamen 22 de la Comisión de Justicia. Gracias, diputado secretario. Damos paso al tercer proyecto de dictamen listado en el punto 4 de la convocatoria y para ello cedemos el uso de la voz al licenciado Héctor Israel Ceseña Mendoza para que dé lectura del proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa por la que se reforma el artículo 143 ter del Código Penal para el Estado de Baja California a fin de ampliar y especificar los tipos de violencia química contra la mujer, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez en fecha 2 de junio del 2025 con el expediente 433/A1. Tiene uso de la voz. Con su permiso, Presidenta, doy cuenta de esta comisión con el expediente 433/A1. Al respecto, tenemos que la diputada Evelyn Sánchez Sánchez propone actualizar el tipo penal de violencia ácida con la finalidad de adicionar nuevas configuraciones relativas al resultado material de este tipo de violencia, principalmente ejercida hacia las mujeres. La propuesta es jurídicamente procedente, con base en los artículos 4, 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho integral a la salud y a los principios rectores del derecho penal. La violencia ácida constituye una conducta particularmente grave por sus efectos permanentes en la salud, la integridad y las condiciones de vida de las víctimas, ya que este tipo de violencia no solo ocasiona lesiones físicas, sino que implica una carga simbólica dirigida a marcar y desfigurar a las víctimas, generando consecuencias psicológicas y sociales de larga duración. Ahora bien, en fecha 25 de enero del 2024, esta soberanía tipificó esta conducta lesiva en el Código Penal del Estado, permitiendo encuadrar la violencia ácida dentro del sistema de protección integral de los derechos de las mujeres, por lo que la reforma que aquí se analiza amplía dicha tipificación para aumentar el alcance de la norma y la protección jurídica de las víctimas de este delito. Se realizaron ciertas modificaciones de conformidad con el proyecto circulado. Es cuanto, Presidente. Gracias. Una vez leído el proyecto de dictamen, se solicita al diputado secretario favor de registrar a las diputaciones que deseen manifestarse al respecto, así como a los representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y representantes de los ayuntamientos que nos acompañan. Por instrucciones de la presidenta de esta comisión, se les pregunta a las diputaciones presentes que desean enlistarse para la participación respecto del proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia de la iniciativa por la que se reforma el artículo 143 ter del Código Penal para el Estado de Baja California a fin de ampliar y especificar los tipos de violencia química contra la mujer, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Compañeros diputados del Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Sí, me gustaría comentar algo al respecto. Sí. Presidenta, le informo que se necesitaron 2 oradores. Oradoras. Le cedemos el uso de la voz a la compañera Araceli Geraldo Núñez. Bueno, tocando este punto tan importante para mí hace unos años atrás, no sé si recuerden, un tema en el interior de la República acerca de un político precisamente que le destrozó la vida a una mujer con ácido. Yo creo que es muy importante que en Baja California quede claro y contundente que eso no se va a permitir y que habrá penas capitales para este delito que es cruel, que le destroza la vida, que le merma la autoestima a una mujer y no se vale. Si hemos estado luchando tanto las mujeres en Baja California por ahora sí el empoderamiento de la mujer, por luchar en contra de las injusticias, de la violencia. Esta es una de las violencias atroces que no podemos permitir. Felicidades, diputada Evelyn Sánchez, por esta iniciativa. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Hacemos el uso de la voz, presidenta. De igual manera, diputada, sumarme a tu sentir. Yo creo que esta causa de erradicar el fenómeno de la violencia de raíz es una causa colectiva y todas y todos tenemos que abonar
me parece muy acertado. Imagínense qué impacto puede tener en tu vida el hecho de que alguien te rocíe ácido y tu rostro, que es lo más preciado que tenemos, nuestra carita, ¿no? Tan bonitas caritas que tenemos, no sean destruidas por alguien que tiene maldad, que tiene violencia, ¿no? ¿Y qué tipo de violencia, no? Porque es como si te matara una parte en vida, ¿no? Te dejan sufriendo para mucho, para toda tu vida. Entonces, sumarnos a esta causa que trae la diputada Evelyn, y le mandamos un saludo donde quiera que ella esté. Espantoso. Gracias, diputada presidenta. Ya no existen oradores ni oradoras. Muy bien. Procedemos a la votación del proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia de la iniciativa por la que se reforma el artículo 143 ter del Código Penal para el Estado de Baja California, a fin de ampliar y especificar los tipos de violencia química contra la mujer, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez en fecha 2 de junio del 2025. Por lo que le solicito, diputado secretario, someta a votación nominal de las diputaciones presentes si están a favor del proyecto que dará origen al dictamen 23 de la Comisión de Justicia. Por instrucciones de la diputada presidenta, somete a votación nominal el proyecto que dará origen al dictamen 23 de la Comisión de Justicia respecto a la iniciativa por la que se reforma el artículo 143 ter del Código Penal para el Estado de Baja California, a fin de ampliar y especificar los tipos de violencia química contra la mujer, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha. A favor. Diputado Ramón Vázquez Valadez, a favor. Diputada Araceli Geraldo Núñez. Araceli Geraldo, a favor. Diputado Juan Diego Echeverría Ibarra. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina García, a favor. Diputada Norma Angélica Peñalosa. A favor. Se informa, diputada presidenta, que son 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, por lo que se declara aprobado el dictamen 23 de la Comisión de Justicia. Gracias, diputado secretario. Damos paso al cuarto proyecto de dictamen enlistado en el punto 4 de la convocatoria, y para ello cedemos el uso de la voz al licenciado Héctor Israel Ceseña Mendoza para que dé lectura del proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa por la que se reforma el artículo 147 del Código Penal para el Estado de Baja California en materia de homicidio calificado en contra de personas menores de edad y conductores de transporte público, de carga, privado y plataformas digitales, presentada por la diputada Adriana Padilla Mendoza en fecha 10 de julio de 2025 con el expediente 570 y 572 A1. ¿Quién lo sabe? Con su permiso, presidente, doy cuenta con el expediente 570 y 572 A2. En fecha 31 de julio del 2025, la diputada Adriana Padilla Mendoza presentó por cuerda separada 2 iniciativas de reforma que modifican la misma disposición normativa. Esto es el artículo 147 del Código Penal del Estado, aunque en apartados diferentes. En función a ello, se actualizó la necesidad de atender en conjunto dichos planteamientos en un mismo dictamen, ya que pretender hacerlo de forma aislada o independiente sin duda conduciría a un error de método en el que no solo se afectaría el estudio y la visión integral del derecho sustantivo en cuestión, pues por diseño legislativo lo que resuelva es una invariablemente incide en la otra. En relación al análisis jurídico, tenemos que por cuanto hace la primera iniciativa, se propone reformar el artículo 147 del Código Penal del Estado de Baja California para considerar como homicidio y lesiones calificadas los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, incorporando de forma explícita esta condición como agravante penal. El objetivo es fortalecer la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes, quienes son especialmente vulnerables frente a la violencia. Al respecto, le asiste la razón a la inicialista en su planteamiento, toda vez que las niñas, niños y adolescentes, dada su condición de minoría de edad, son un grupo o sector de la sociedad de mayor vulnerabilidad frente al acto ilícito, que tiene como propósito y resultado una afectación en su dimensión física, patrimonial y emocional. El dictamen hace un análisis amplio y detallado de las disposiciones constitucionales y convencionales que obligan al Estado mexicano a velar siempre de manera reforzada por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. En otro orden de ideas, la segunda pretensión legislativa, consistente en incluir como circunstancia calificativa del homicidio y las lesiones el hecho de que la víctima sea una persona conductora de transporte público, privado, de carga o de plataformas digitales, siempre que los hechos se cometan con motivo o en ocasión de esas funciones. Esto implica que los responsables enfrentarán sanciones más severas, equiparables a las aplicaciones
equiparables a las aplicables cuando las víctimas son periodistas, policías o servidores públicos de seguridad. La propuesta surge ante el alarmante incremento de homicidios y agresiones contra choferes de nuestro estado, lo que genera un clima de inseguridad, afectando de manera directa tanto a las víctimas directas e indirectas del delito como también a la sociedad, porque distorsiona el normal y armónico desarrollo de un derecho humano a la movilidad, así como un servicio del Estado que es el transporte, aún en su modalidad privada, donde la sociedad en general tiene un interés directo y legítimo. Es innegable para las y los diputados de esta comisión que se cuenta con información sólida y suficiente para afirmar que cada vez es más frecuente los ataques y agresiones en contra de personas dedicadas al transporte público y privado. Numerosos ejemplos respaldan dicha postura y también es incuestionable que en muchos casos el resultado de estas agresiones ha terminado con la vida de mujeres y hombres. Por ello se coincide con la visión y el planteamiento de la autora cuando orientan la acción legislativa a reconocer la función social esencial del transporte de personas y mercancías, protegiendo reforzadamente, como lo establece nuestra Constitución, a un sector laboral altamente vulnerable cuya actividad es esencial para la movilidad urbana y el progreso y el desarrollo económico de nuestro Estado, a través de acciones disuasivas que endurecen la función punitiva cuando se afectan los bienes jurídicos tutelados. Por ello se arriba al convencimiento de que dicha propuesta resulta jurídicamente procedente. Ahora bien, en el resolutivo circulado se ha establecido, se ha acuñado una frase en el contenido del artículo 147 que establece en contra de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, dicha frase se ha venido utilizando, pero a la fecha nos ha alcanzado un nuevo criterio estableciendo que para el tipo penal y a fin de no generar ambigüedades se establecerá en el propio resolutivo el cambio de dicha frase acuñada por el de personas menores de 18 años. Con ello concluiría mi participación. Gracias, director. Una vez leído el proyecto de dictamen, se solicita al diputado secretario registrar a las diputaciones que deseen manifestarse al respecto, así como a los representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y representantes de los ayuntamientos que nos acompañan. Con instrucciones de cada presidente se les pregunta a las diputaciones presentes que deseen alistarse para la participación respecto al proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia de la iniciativa por la que se reforma el artículo 147 del Código Penal del Estado de Baja California en materia de homicidio calificado en contra de personas menores de edad y conductores de transporte público de carga privado y plataformas digitales, presentada por la diputada Adriana Padilla Mendoza. Compañeros diputados del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Diputado Molina. Diputada Presidenta, se encuentra en estado el compañero diputado Juan Manuel Molina y usted, diputada Presidenta. Le damos al uso a la voz, compañero diputado Molina. Sí, gracias, con su permiso, diputada Presidenta. En la parte final del primer párrafo del 147, pero haciendo una valoración del resto del artículo y entiendo la pretensión de la inicialista, establece una serie de supuestos en los que se consideraría el delito de homicidio y lesiones calificados. Por ejemplo, se refiere a personas que ejercen la abogacía, pero no lo deja en el contexto general. Dice, persona que se dedica a la abogacía relacionado con un asunto, o sea, que tramitó, y que dice, como consecuencia del desempeño de ellas, así como cuando se cometen perjuicios de personas que ejercen la abogacía con motivo de su desempeño en un asunto legal determinado. En tratándose de los periodistas, inclusive después hace una descripción de lo que es la persona que ejerce el periodismo. En tratándose de las personas que se dedican al rubro de seguridad, incluye pública y privada. Para el privado dice de que deben estar registrados, inscritos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado lleva un control de las empresas y del personal de las empresas. Aquí en la parte que se refiere, o sea, y comparto la pretensión, pero me parece importante también acotarlo, porque así debe de ser, sobre todo por el tema de que se trata de una norma penal.
cuando habla también se consideran calificados cuando se cometan en contra de personas conductoras de transporte público o privado en cualquier de sus modalidades de transporte de carga o plataforma digital con motivo y en ocasión del ejercicio de su actividad. Aquí debemos de hacer la reflexión de que en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado, en el artículo 2, establece en su glosario una serie de cuestiones relacionadas con a quién vamos a considerar prestador de servicio público de transporte público o privado, y dice que se ocupa para considerarlo una autorización de la autoridad administrativa correspondiente, ¿sí? No cualquier, porque si no podremos inclusive entrar, hay un supuesto por ejemplo en el Código Civil que habla del contrato de transporte, o sea, sí, puede darse un contrato entre particulares netamente y pues tú me vas a trasladar esto, etcétera. Ya son disposiciones muy anacrónicas en cierto punto, pero ahí está la figura, ¿no? Entonces, transporte privado, o sea, yo siento que tanto el transporte público como el transporte privado que se pretende proteger debe de estar dentro de la rama de lo regular, lo que está regulado, y por eso pongo de ejemplo los prestadores de servicios de seguridad privada exigen que estén inscritos, exige que estén registrados ante la autoridad competente. A mí me parece de que aquí debe de incorporarse una parte armónicamente con la Ley de Movilidad, y sería que este transporte de carga o de plataforma transporte público o privado deben de contar con autorización o permiso de la autoridad competente para poder acotarlo al verdadero target de protección y salvaguarda que pretende la iniciativa y no dejarlo suelto. ¿Por qué? Y lo comparo con el resto de supuestos que marca, y siempre los marca, o sea, acotándolos a casos específicos. Luego lo voy a decir, el caso de abogados no nada más porque seas abogado, tiene que ser derivado de un asunto que estés tramitando. ¿Sí? Porque si no, pues estaría hay periodistas en el ejercicio de su profesión, etcétera. Entonces aquí en esta parte sí debemos acotar esa situación si nadie considera otra circunstancia. Hasta ahí mi intervención en este momento. Director Ceseña, ¿qué opina de lo que nos acaba de abonar? Sí, bueno, estamos en la parte estaba pensando en la forma de ajustar el texto para que se pudiera contemplar esa situación. Sugeriría o propondría el camino de que después de la palabra privado pudiéramos decir privado autorizado, o generar en el engrose algún término para que quedara dentro, ¿no? La regulación del transporte privado, porque si bien esto lo comenta el diputado, pues podría darse una ambigüedad. No sé, diputado, si estaría colmada su pretensión al momento de establecer el calificativo de autorizado después de la palabra privado. Quedaría de la siguiente manera: también se consideran calificados cuando se cometan en contra de personas conductoras de transporte público, que eso ya estaríamos contemplando evidentemente la concesión respectiva, la autorización respectiva, o privado autorizado en cualquiera de sus modalidades. Sí. Nada más levantó la mano el compañero Eduardo Cantón. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Únicamente nada más, si nos referimos a los conductores de plataformas digitales, Didi, Ubers, y aquí es una pregunta: ¿necesitan autorización los choferes de Didi y Uber para poder ejercer como chofer de la plataforma o no? Porque no sé. Sí necesitan. Ya están regulados por la ley de movilidad. Ahora, en ese caso sí, porque si no, estaríamos dejando fuera a los conductores eventuales, a los repartidores de Didi, a los repartidores de Uber, a los repartidores de distintas cosas, o los mismos choferes de Didi, Uber, plataformas digitales, que en dado caso que por lo que ustedes quieran estuvieran en trámite, pero estuvieran ejerciendo la actividad, ¿no? Entonces, nomás sería ese motivo. ¿Sí me permiten? Sí, nada más hemos hecho la voz al compañero Manuel Molina. Sí, en la ley de movilidad, en el artículo segundo dice: para efecto de la presente ley se entenderá por
Y luego en la fracción novena dice autorización, acto administrativo del instituto a través del cual se concede al particular la prestación del servicio de transporte público privado o actividades conexas conforme a lo establecido en la ley o su reglamento por el tiempo y condiciones que ambos establecen. Entonces, adelante inclusive, o sea, también habla, está curioso, de permisionarios, o sea, autorización permisionaria, persona física titular de un permiso para prestar un servicio de transporte en los modalidades y términos que establezcan la ley y su reglamento. Yo lo que les propondría es que pudiéramos, si el alcance de la propuesta, o sea, y entiendo, pero sí, o sea, todos deben de estar registrados. De hecho, ha sido lo que se ha pretendido, precisamente con la regulación del transporte, o sea, que toda la persona que sujeta un volante para trasladar a una persona, sobre todo, debe de contar con una autorización del Estado. Entonces, y lo vuelvo a decir, es el objetivo de la iniciativa. Si lo ven, que pudiera encontrarse el texto armónico con la ley de movilidad, que habla de autorización de la autoridad competente, porque mañana puede cambiar de nombre, y con eso se salvaguardará el objetivo toral de la reforma, ¿sí? Dice transporte público o privado con autorización de la autoridad competente, en cualquiera de sus modalidades, y ya viene todo lo demás. Eso es lo que considero. Está pidiendo el uso de la voz el diputado Cervé. Compañero diputado Echeverría. Gracias. El espíritu del legislador, en este caso de la diputada, yo creo que coincidimos todos, ¿no? Que es una conducta que tiene que también establecerse en el Código Penal como calificada. Sin embargo, al tener, desde mi punto de vista y desde el punto de vista incluso que he ido recogiendo de los que se dedican al tema del transporte, hay un desorden en el tema del transporte, mucho, ¿sí? No hay un reglamento de transporte, que ya lo deberíamos tener. Sabemos la ley, no se ha reglamentado el transporte público, no se ha reglamentado el Consejo Ciudadano de Transporte Público, no hay, ¿sí? Todavía las multas que se les ponen, por ejemplo, a los conductores, ¿sí? Están recogiendo las multas de cada municipio, es decir, están utilizando las que utilizaban en este caso, por ejemplo, aquí en Mexicali, Simutra, y están tomando en cuenta atribuciones municipales que no son, más bien, que ya no se adecuaron en el Estado. No es posible que cualquier persona que tenga un sticker, que ese mismo sticker lo puede reimprimir, ya pueda trabajar, o decir que está trabajando en Uber o en Didi. Así está actualmente. A discrecionalidad se les da un sticker y ya con eso cumples y ya eres chofer de plataformas. Y se presta a otros tipos de situaciones donde el vehículo lo utilizan para cometer, aparte de que están ejerciendo una actividad irregular, pues para cometer algún otro delito. El tema de trasladar drogas, el tema de trasladar personas asesinadas, ¿sí? Y yo creo que debemos de poner especial atención aquí, porque también si le llegan, por ejemplo, el Ministerio Público a fincarle una responsabilidad o pretender fincar una responsabilidad y le llegan al juzgador diciéndole, hey, aquí dice licencia de chofer, el que tenga licencia de chofer ¿va a entrar aquí en ese supuesto o no? Porque licencia de chofer se la dan también al que maneja una grúa, al que maneja un camión de carga, ¿no? Entonces, si también se pretende llegar hasta allá, porque con eso se puede acreditar, ¿sí? Con la licencia de chofer que te la ejerce, te la da el gobierno del Estado. Entonces, yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta, ojo, estoy a favor de esto, simplemente hay que tomar en cuenta en la legislación actual que en la que contamos, ¿sí? Que no vaya a encuadrar que una persona que sin intención y demás, yo sé que se tienen que comprobar todo ese tipo de situaciones para establecer que sea calificado, pero que puede encuadrar en este supuesto a una persona que ni siquiera, ¿sí? tenía la intención y que puede entrarle a este tema como calificado. Está a pensarse, pues, ¿no? Si no tenemos una legislación dura y fuerte. Diputada presidenta y compañeros diputados de esta comisión, considero
también presidente de la Comisión de Transporte, si la podemos dejar para mayor análisis, para poder llegar a una congruencia con esta iniciativa de la compañera. Si ustedes creen conveniente, yo creo que sería lo más adecuado para ya dar los términos que se requieren. Si ustedes lo creen conveniente y si lo quieren llevar a ¿Qué les parece si Totalmente de acuerdo. vertimos las observaciones de nuestro coordinador? Hay que tomarlas en cuenta porque son muy importantes, y a todo lo que ha estado opinando esta comisión, yo considero que ya son temas distintos, ¿ya? La de la diputada Padilla que el de la diputada Tejeda. Entonces, ¿qué les parece si este punto lo analizamos para ponernos bien de acuerdo en lo que es la parte jurídica, el texto, cómo vamos a adicionar la ley de movilidad, cómo la vamos a citar, y votamos, pues el dictamen de la diputada Tejeda queda como está, lo votamos y lo analizamos con estas observaciones. ¿Les parece esa proposición? O a ver qué nos dice nuestro coordinador. Sí, se vieron dos iniciativas de análisis jurídico de la misma diputación, un tema de menores y otro tema de transporte. No son de la misma diputación. Bueno, el de la diputada Tejeda es el que está respecto al mismo artículo, pero en otro análisis de otro documento que ya votamos. No, este es de la misma diputación. O sea, yo creo que con ánimo de avanzar con el trabajo legislativo, podríamos, la parte de personas menores, o niños y adolescentes, avanzarlo, y la otra parte dejarla pendiente. Es el que también o sea, me despierta esa inquietud del tema de movilidad. Entonces, que pudiéramos escindir, ya se hace un engrose, ¿verdad?, del documento, y solo se analizara la primera parte en realidad. Porque a mí sí me parece importante que el otro sí tiene un análisis muy concreto y con opiniones previas en cuanto de que debemos salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque son los menores de 18 años, tratándose de la comisión de delitos de homicidio y lesiones, y dejamos pendiente la iniciativa que se refiere a transporte. Muy bien. Si me lo permitiera, yo creo que sí podemos hacerlo así. El análisis está ahí. Dejas 570, el 570. El de los menores. Está bien. Sí. Pero sería como Es que todo lo que ustedes dijeron Decidirlo, tienen. exactamente. Ajá. Así es. Bueno, entonces lo dejamos para mayor análisis este punto, No. secretario. No, el comentario vertido del diputado Molina es que sea la primera parte y dejarlo otro pendiente. Entonces sería votarlo con los comentarios, consideraciones, sugerencias que hacen, y en el análisis se quedaría el otro tema. Es decir, crear un nuevo dictamen. Yo creo que el licenciado Ceseña nos diga cómo quedaría. Sí, digo, o sea, y ya se va a votación. Y en atención a lo planteado por el diputado Molina, aquí el procedimiento sería escindir el 570 y el 572, caminaría de ser así con la votación el tema relacionado en el artículo 147 del Código Penal, relacionado con la frase de personas menores de 18 años, que es la primera parte del Quedaría proyecto. solo la armonización de Y esa la parte que se cinde, que se devuelve de este proyecto conjunto a consultoría, sería el 572, que es el que refiere las conductas calificadas para personas conductoras de transporte público-privado, para un mayor análisis. Así es como lo entendí. Muy bien, entonces pasamos a votación con la observación del director de consultoría. Instrucciones de la diputada presidenta: somete a votación nominal el proyecto que dará origen al dictamen 24 de la Comisión de Justicia respecto a la iniciativa de la reforma al artículo 147 del Código Penal, con las sugerencias, comentarios vertidos por
licenciado doctor Israel Ceseña, director de Consultoría Legislativa, y de los compañeros diputados, presentada por la diputada Adriana Padilla Mendoza, fecha del 10 de julio de 2025, iniciando con el diputado Jaime Eduardo Catón Rocha. A favor. A favor con los comentarios vertidos, secretario. Muchísimas gracias. Diputado Ramón Vázquez Valadez, a favor, también con los comentarios y sugerencias vertidas por Consultoría Legislativa. En el entendido que es un solo proyecto. El entendido que es un solo proyecto. Diputada Araceli Geraldo Núñez. A favor, igual, con los comentarios vertidos. Diputado Juan Diego Echeverría Ibarra. A favor con los comentarios realizados por la consultoría. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina García con las decisiones hechas a favor. Diputada Norma Angélica Peñalosa Escobedo. A favor. Se informa a la diputada presidenta que son 6 votos a favor, 0 contra, 0 abstenciones, cual se declara aprobado el dictamen 22 en conjunto con la diputada Michelle Pimentel de la Comisión de Justicia. Ya nada más como aclaración, en virtud de que se aprobó la unificación de proyectos, tanto de la diputada Tejeda como de la diputada Padilla, se unifica con el dictamen número 22, por lo que se sometió a votación conjunta el dictamen 22. Gracias, diputado secretario. Damos paso al último proyecto de dictamen enlistado en el punto 4 de la convocatoria, y para ello cedemos el uso de la voz al licenciado Héctor Israel Ceseña Mendoza para que dé lectura del proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa de reforma que modifica los artículos 305, 306, 308 y adiciona el artículo 333 bis del Código Civil para el Estado de Baja California a fin de eliminar elementos sexistas en el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos a hijas e hijos y asegurar su cumplimiento retroactivo, presentada por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende en fecha 3 de abril del 25 con el expediente 362/A1. Tiene el uso. Con su venia presidenta, doy cuenta de esta comisión con el expediente 362/A1. Sobre dicha iniciativa se tiene que la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende presentó iniciativa de reforma con proyecto de decreto que modifica los artículos 305, 306, 308 y adiciona el artículo 333 bis del Código Civil para el Estado de Baja California con el objeto de eliminar elementos sexistas en el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos a hijas e hijos y asegurar su cumplimiento retroactivo. Para alcanzar su pretensión legislativa propone reformar el artículo 305 para suprimir las frases "y adecuados a su sexo", entrecomillado, en virtud de que esa redacción lleva implícita una discriminación de género, lo que resulta contrario a lo dispuesto por el artículo quinto contrario a lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe toda clase de discriminación motivada por el género. Asimismo, es menester citar que el primer párrafo del artículo 4 de la propia Constitución establece la igualdad entre la mujer y el hombre ante la ley. Se propone adicionar un segundo párrafo al numeral 306 para establecer que pago los alimentos, de acuerdo con las circunstancias y condiciones de cada caso, podrá retrotraerse a la fecha de nacimiento de la obligación o bien incluso hasta la fecha de nacimiento de la persona creadora alimentista, incluyendo los gastos del parto, el derecho a recibir alimentos de manera retroactiva, que es imprescriptible y por tanto pueden ser reclamados en cualquier momento. Esta propuesta se sustenta en el artículo 300 del Código Civil Sustantivo, que establece a los padres la obligación de proporcionar alimentos a sus hijos desde que son concebidos, aunado a diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha pronunciado que las personas menores de edad tienen el derecho de recibir alimentos por parte de sus progenitores, el cual surge desde su nacimiento, momento a partir del cual se origina la deuda alimenticia, lo que justifica la posibilidad de exigir el pago retroactivo de los alimentos que no le fueron suministrados durante la minoría de edad, pues en este tipo de casos no opera la figura de la prescripción. La reforma que se propone al segundo párrafo del artículo 308 consiste en actualizar su contenido con un lenguaje incluyente y no sexista para referirse a las personas que gozan de la presunción de necesitar alimentos. En ese orden de ideas, se advierte que la propuesta de reforma señala a las personas y mujeres embarazadas. Consiguiente al respecto, es necesario precisar que el vocablo personas refiere a las personas gestantes, entendiéndose así cualquiera que pueda llevar a un embarazo, ya que sean mujeres cisgéneros, hombres transgéneros o personas no binarias.
Se propone adicionar el artículo 333 bis para establecer las circunstancias que debe considerar la jueza o juez de lo familiar para determinar la cantidad económica que deberá pagar el deudor alimentista por concepto de gasto de embarazo, parte de alimentos retroactivos. Propuesta realizada en el capítulo primero denominado de los hijos del matrimonio, dentro del título séptimo relativo a la paternidad y filiación. Sin embargo, se considera que el capítulo en cita refiere a las presunciones de los hijos de matrimonio y, en el caso que nos ocupa, la inicialista pretende que se condene el pago de gastos del embarazo, parto y el pago de alimentos retroactivos desde su nacimiento a quien tiene la obligación de otorgarlo, sin importar si la hija o hija nacieron dentro de un matrimonio en una relación de unión libre o concubinal. No obstante lo anterior, esta dictaminadora realizó un estudio de derecho comparado con el Código Civil de los estados de Guanajuato, Sonora, Ciudad de México, Nuevo León y el Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, sin encontrar antecedente en estas legislaciones que se encuentre vigente para la pretensión creadora de la iniciativa de alcanzar. Concatenado lo expuesto, se advierte la necesidad de hacer modificaciones al resolutivo propuesto, considerando que la adición debe estar contenida en los títulos sexto denominado del parentesco y de los alimentos, específicamente en el capítulo segundo relativo de los alimentos, estimando adicionarla como un artículo 319 bis. En suma, esta dictaminadora considera que las reformas referidas resultan coherentes con los derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución Federal y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eliminando todo tipo de estereotipos de género que eliminan el potencial individual que perpetúan la desigualdad y que pueden llegar a tener consecuencias negativas en las personas. Es cuanto. Gracias, director. Una vez leído el proyecto de dictamen, se solicita al diputado secretario favor de registrar a las diputaciones que deseen manifestarse al respecto, así como a los representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y representantes de los ayuntamientos que nos acompañan. Diputado Diego. Diputado Cantón. Diputado Diego. Por instrucciones de la diputada presidenta de esta comisión, se les pregunta a las diputaciones presentes que deseen enlistarse para participar respecto al proyecto de dictamen de la Comisión de Justicia de la iniciativa de reforma que modifica los artículos 305, 306, 308 y adiciona al artículo 333 bis del Código Civil para el Estado de Baja California, presentada por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende en fecha 3 de abril de 2025. Ustedes pueden levantar la mano, se les agradecería. De los compañeros del Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Una duda más bien. Ajá, tu nombre. Paola Martínez. Muy bien, Paula. Muy bien. La presidenta, tenemos 5 compañeros para uso de la voz y le cedemos el uso de la voz al compañero Diego Echeverría. Adelante. Primero quiero dejar en claro a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y a los compañeros y medios, todos que están presentes, que estamos a favor de lo que se pretende con esta propuesta legislativa. Porque si la leemos así tal cual, lo que se pretende es cubrir los gastos del embarazo, parto y el pago de alimentos retroactivos desde el nacimiento a quien tiene la obligación de otorgarlo. ¿Está perfecto eso? Claro. Eso está sumamente perfecto, estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, acá arriba dice otra cosa. Cuando proceda judicialmente la acción de investigación de la paternidad, se condenará al padre, ¿sí? Y me voy al artículo 385 del mismo Código Civil, donde dice que las acciones de investigación, a las que me está diciendo acá, dice, cuando procedan las acciones judicialmente de la acción de investigación, o sea, el 319 que nos plantean, dice, las acciones de investigación, y las acciones de investigación son las del 385, y dice el 385 textual, las acciones de investigación de paternidad o maternidad se podrán intentar en cualquier momento, y luego te vas hacia abajo, que es el 386, el riesgo reconocido por el padre, por la madre
o por ambos, tiene el derecho de, y ahí viene abajo también, el tema del apellido de los que lo reconoce, a ser alimentado por a percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la ley, ¿sí? Entonces, en conclusión, pues le falta aquí una palabra, que es el padre, porque te lo dice el 385. Entonces me está mandando el 385 y acá dice el 385 el padre, y acá el 319, el que nos está proponiendo, nada más dice la madre. Entonces, incluso si lo quieren hacer así, pues también tendrían que modificar el 385, pues, ¿no? Entonces, aunque no estoy de acuerdo, porque son obligaciones tanto del padre como de la madre, ¿okay? Así es que ese es mi punto de vista, sin ideología, sin meternos en esos temas. Simplemente es técnica jurídica, que al contrario, hasta le van a dar oportunidad al abogado de quien no quiera hacer esto, de irse por ahí, ¿no? Y estamos de acuerdo en lo de abajo, ¿no? Que sí paguen hasta lo pasado. ¿Quién sigue? Gracias, compañero Diego Echeverría. El siguiente en participar es el compañero Jaime Eduardo Cantón, que cedemos el uso de la voz. Gracias, diputado secretario. Gracias, con su permiso, diputada presidenta. A rescatar aquí que los alimentos se pueden y deben de exigir y retrotraer incluso a la fecha de nacimiento. Me parece muy importante que en un país con una tradición tan machista como el nuestro se quede estipulado en la ley que la familia, que la mamá, que los hijos no se quedan solos, y que existe un deber de paternidad que se debe reconocer. Es una responsabilidad, no nada más la mamá, nunca más que la mamá cargue con ella sola con la responsabilidad de sacar adelante a los hijos, y que exista el deber de la responsabilidad, que se pueda retrotraer los gastos hasta la fecha de nacimiento del hijo. Exactamente, por ese sentido siempre voy a estar a favor de este tipo de medidas. Vamos a apoyar esa medida. Sobre el comentario del diputado, dice el 319, dice: cuando proceda jurídicamente la acción de investigación de la paternidad, se condenará al padre a cubrir los gastos del embarazo, parto y el pago de alimentos retroactivos desde su nacimiento. Pues, híjole, diputado, es que la veo difícil que la mamá se escape del pago del embarazo y del parto, si sé quién es la que pare al bebé. Entonces, ahí se me hace redundante. Pero, y pues ahí a cuánto, diputada presidenta. Gracias, compañero. ¿Por alusión puedo decir o no? Pues, digo, no, es el debate constructivo, no estamos peleando nadie. Adelante. Lo que pasa es que cuando una conducta en donde incluso se ponen de acuerdo, de que ahí, ¿sabes qué? Pues dámelo, no le pongas tu apellido y demás, pues también ahí entra la solicitud de maternidad. ¿Me explico? Que incluso la puede demandar el hijo, ¿sí? Entonces por eso está en el 385, así pues. Yo lo que comento es que aquí haces en el 319 referencia al 385, el 385 dice, todo está bien, pues nada más le hace falta que diga padre también, porque el 385 dice, porque son las acciones de investigación de paternidad o maternidad, ¿sí? Entonces hay muchos supuestos, pues que a lo mejor suena, es que sí es lógico lo que dice el diputado, pero en la acción, digamos, hay muchos supuestos que a lo mejor ni siquiera consideramos que están pasando en nuestro país o aquí en Baja California, ¿sí? Y debemos contemplarlo nada más, porque yo también soy una persona pregunta. Sí, no está, es lógica, pero me dijeron esto. Compañera presidenta, siguiente en participar es el compañero diputado Juan Manuel Molina. Adelante. Gracias. Bueno, voy a opinar en relación con la primera predicción y luego abordar mi punto. Siempre se debe de encontrar la forma de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, e inclusive pues, cuando tratándose de alimentos va más allá de esta condición, porque establece la ley de que aun cuando alcancen la mayoría de edad se les deben seguir ministrando alimentos hasta que obtengan
un oficio y se ha calificado inclusive, o sea, si es de naturaleza técnica, pues pues puede ser antes de los 18, si es de naturaleza profesional, inclusive si es hasta cuando se titula o es cuando termina la carrera, o si lleva más tiempo de lo que debería en la carrera, y que si hasta aplicaba para maestrías y posgrados, ¿no? O sea, sí se han analizado muchas cosas. Yo siempre he considerado de que padres y madres deben de hacer todo el esfuerzo que esté en sus posibilidades para que sus hijos e hijas se desarrollen sin más límite que sus propias capacidades. Entonces, estas iniciativas las veo precisamente en la búsqueda de esas salvaguardas también, pero también de una forma de compensar una obligación eludida, porque así lo marca, o sea, cuando se establecen hasta supuestos, bueno, sabía, no sabía, lo hizo con dolo, se escondió, se evadió, porque sí, o sea, la ley, sobre todo la ley civil, a diferencia de la ley penal, permite muchas interpretaciones y la construcción del derecho inclusive al caso concreto, que son sentencias. ¿Suceden casos? Sí suceden. Sí suceden casos en los cuales sí, mamás se escapan de clínicas o venden. O bajo cánones sobre todo anteriores. A mí me tocó ver los actas de nacimiento de la misma persona, y en la primera acta, ya estamos hablando de hace tiempo, en la primera acta aparecía en la realidad visible, pero hacía pensar muchas cosas, aparecía con el nombre de su tía como persona que había nacido solamente, o sea, no había papá en el acta, y tenía un acta posterior en donde aparecía como hija de sus papás, de su papá y de su mamá, visibles, pero hacía pensar otras circunstancias, otras situaciones. Si primero había un acta donde aparecía como hija de la persona, de su tía, ¿qué habrá sucedido ahí? Bueno, o sea, jurídicamente uno podría pensar muchas cosas, y en la realidad social también. Muchas veces la misma sociedad les obligaba a hacer ese tipo de cosas para que supuestamente salvaguardarles de que crecieran bajo un estigma de ser hija de madre soltera, o que era menor de edad, de muchas cosas. Entonces la ley se debe de adecuar lo más posible a todos los casos, sin que eso excluya interpretaciones futuras, ¿no? Interpretaciones posibles, sobre todo en el derecho civil. Entonces, la investigación de la maternidad hace, ya no digo 20, yo creo que 10, 15 años hubiera sido así como que impensable. O la fijación de pensiones alimenticias retroactivas, o mujeres con la imposición de la obligación de pagar alimentos por haber abandonado a sus hijos. O sea, eso antes inclusive se decía de que los menores de 7 años, así decía la ley, debían de estar con la mamá. Y después empezaron a conocer casos en donde se dijo, la corte dijo, deben de estar donde estén mejor. Claro, sí. Ellos son el centro. Y eso es precisamente también, o sea, el alcance de parámetros en donde todas y todos somos iguales ante la ley. No se debe de inclinar la balanza, y menos si los menores están en el medio, ¿no? Lo vuelvo a decir, o sea, sí, desafortunadamente la mayor parte de los casos de abandono, de incumplimiento, inclusive de actos de violencia, desafortunadamente provienen de uno de los géneros, y no del otro. Sí, no, eso sí es una realidad que no podemos desafortunadamente discutir, y surge de condiciones históricas, sociales, etcétera. Pero debemos de tratar de que la norma abarque los más casos posibles, sin que eso implique que en algún momento las y los juzgadores no puedan dejar de resolver integrando el derecho inclusive. Entonces, sí es de analizarse si el tema de la posible antinomia entre el 319 bis y el tema del 385, y diversos, porque son más artículos, pudiera suceder en este caso,
e inclusive, por ejemplo, en el 306 que se plantea, y esa es la observación que yo traía cuando dice arriba: el pago de los alimentos de acuerdo con las circunstancias y condiciones de cada caso podrá retrotraerse a la fecha de nacimiento de la obligación, o bien incluso hasta la fecha de nacimiento de la persona acreedora alimentista, incluyendo los gastos del parto. Aquí estaría distinto del 319, donde dice cubrir los gastos del embarazo, no solo los del parto, ¿no? O sea, digo, si va a haber retroactivo, claro. pues sí, porque pues no solo el parto, sino también deberían ser los del embarazo. Consultas, ultrasonidos. Todo. Y en la parte final, en el D, que habla de la capacidad económica del deudor, debería de precisarse si es la capacidad que tenía o tiene, porque no es la misma capacidad hace 10, 15 años o la capacidad económica que tiene actualmente. Pero bueno, ese es para un segundo análisis. Y ya que estamos en este análisis, yo sí comentaría que aquí hay una situación que podemos resolver y que ha estado visible por décadas para las y los litigantes. La parte inicial del 308, en mi concepto, en mi forma de ver las cosas, siempre ha habido un error gramatical en el artículo 308, cuando dice que los alimentos han de ser proporcionados a la personalidad de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe de recibirlos. A la personalidad de quien debe darlos. A la personalidad de quien debe de darlos. ¿Qué significa eso? Es bien buena onda. Pues, o sea, eso se referirá si es buena onda, mala onda, o si tiene representación jurídica o qué. En una revisión inclusive del código, es un error gramatical que siempre ha existido y que en algunos casos se han eludido por ahí para decir, entonces nada más voy a tomar en cuenta la necesidad. Sí, la necesidad, no, se tienen que ponderar la necesidad, que es el origen, y luego la capacidad o la posibilidad. El Código Civil Federal dice que los alimentos deben ser proporcionados a las posibilidades, a la posibilidad del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Aquí me queda claro que siempre deben ser proporcionados a la posibilidad de quien debe darlos y a la necesidad, no a la personalidad. Sí, claro. O sea, porque no admiten una interpretación a la personalidad. Siempre ha existido este error gramatical y en juzgados, litigantes lo comentan. Y me recordaron precisamente, sabiendo que se iba a ver este asunto, de que es un momento de corregir ese error gramatical que existe, porque inclusive la Corte en la 10ª época, fecha reciente, precisamente en la tesis de registro 2012-502, y que el rubro es alimentos, el estado de necesidad del acreedor de los mismos constituye el origen y fundamento de la obligación de otorgarlos. Y en la descripción precisamente de la jurisprudencia, habla de la capacidad económica para prestarlos, o sea, las posibilidades. Entonces creo que podemos aprovechar esta reforma que se hace para corregir este error histórico que ha tenido nuestro Código Civil por décadas. Lo comento como adición, pero sí ese análisis entre la posible antinomia que existe, o sea, de que tengan colisión unos artículos con otros del mismo código, pudiera meritar que se le echara una revisada adicional para poder dilucidar todas las dudas que tenemos, porque desafortunadamente sí conozco casos donde ya no hay. En un caso hace poco también se condenó a unos abuelos a pagar la pensión por estar solapando al papá, y tienen sentencia. Entonces va avanzando, o sea, el derecho, ¿no? También hemos sancionado, hemos regulado la insolvencia dolosa, y ahí no pusimos si era hombre o mujer, la persona. Creo que podemos construir algo muy interesante, me parece muy trascendente este tema, en aras de salvaguardar derechos de niñas, niños y adolescentes, y tal vez para no, o sea, yo propondría un mayor análisis, pero que nos comprometiéramos en la siguiente sesión de la comisión poderlo sacar adelante. Yo creo que es posible, y así construir un muy buen producto legislativo que verdaderamente salvaguarde derechos y obligue, sin distingo, a quien tenga la responsabilidad sobre sus hijas e hijos. Eso sería lo que podría yo complementar a este comentario. No sé
lo dejo a consideración de la comisión. Presidenta, gracias. Gracias, coordinador. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, ya adelante. Diputado Sí, Cantón. pues, únicamente sería irnos a la tradición. La naturaleza de la exposición de motivos es muy clara. No es porque hayan muchos papás víctimas de esta situación. Y si el interés superior es cuidar el interés superior del menor, o sea, que quede protegido su derecho pues a la maternidad y a la paternidad, así como no, y pues que salga adelante. Pero pues que la tradición nos dice que son las mamás abandonadas las que reclaman este derecho. Cuando no nos vamos a hacer sabemos cuál es la situación y leemos la exposición de motivos y sabemos que es por el hecho de defender a las mamás abandonadas. Entonces yo dejo mi voto anticipado a favor y pues ni modo, es lo que determina la mayoría que la comisión. Diputada. Bueno, considero y estoy de acuerdo con el diputado Molina, el diputado Diego Echeverría. Hay situaciones que salen de contexto en este tema. A mí me tocó incluso hace muchísimos años, cuando mi hijo menor estaba en kinder, de 23 años, donde incluso una persona ahí en una clínica pequeña, ayudaba a una indigente, a una mujer que vivía en El Bordo, ahí en la ciudad de Tijuana, y la señora había regalado así de brutal la palabra, 9 niños, y el último está embarazada, y le pidió a la señora, a la compañera de la mamá de mi compañerito, de mi niño en el kinder, que si quería al niño, ¿no? Y dijo que sí, y que ella ya tenía la clínica donde, y parió la mujer, salió el acta a nombre de la mamá del kinder, y se salen de contexto muchas situaciones en este tema. Yo considero que sí sería de mayor análisis para ver todos esos puntos, ajustar todos esos esas disyuntivas y esas inquietudes que tenemos todos, las observaciones y todo. Bueno, es cuanto es mi participación. Gracias, diputada. Secretario, Adelante. me gustaría escuchar la opinión del director Ceseña para que anda muy calladito. Sí, no, coincido porque también platicaba con la representante del Poder Judicial respecto a unos detallitos y considero que sería muy prudente el que se diera para mayor análisis, sobre todo que pues no tenemos la participación de la inicialista y ella es pues quien trae pues el backup, ¿no? Y el espíritu y la naturaleza del producto legislativo. Y bien es cierto, ya tomamos nota de todas las observaciones, pero sí es muy importante también pues darle la pauta, si bien es cierto, no forma parte de la comisión, pero que el inicialista pudiera dar también su óptica, ¿no? Y defender su postura. Entonces coincidiría yo con la propuesta de la Diputación. ¿Les parece bien que para un mejor análisis, un mayor análisis, para tomar en cuenta todas las opiniones, retiremos la iniciativa para ese efecto de mayor análisis y que se vaya a votación el retiro? ¿Sí? Adelante, secretario. Conforme a las instrucciones de la diputada, tienes que nombrarme secretario. Sí. Bueno, en virtud de que nuestro diputado Ramón tiene una comisión y es parte de la secretaría, vamos a pedirle al diputado Cantón que nos ayude a terminar la sesión. Ya estamos por terminar. Con mucho gusto, diputada presidenta, y conforme a sus instrucciones, les pregunto a las diputaciones si están de acuerdo con retirar del orden del día la presente iniciativa. Quienes se muestren a favor de levantar su mano. Para un mayor análisis. Por evidente mayoría, diputada presidenta, la votación es afirmativa. Excelente. Pues, gracias, diputado secretario. Una vez concluidos los proyectos de dictamen enlistados en el punto número 4 de la convocatoria, le solicitamos se dé cuenta del siguiente punto orden del día. Con gusto, diputada presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales, por lo que se les pregunta a las diputaciones si tienen algún asunto que tratar.
De no ser así, diputada presidenta, no existen oradores inscritos. Gracias, diputado secretario. Concluidos los asuntos generales, procedemos con el último punto del orden del día, referente a la clausura, por lo que siendo las 11:31 del día jueves 19 de febrero de 2026, se da por clausurada la sesión de la Comisión de Justicia y muchas gracias a todas y todos. Gracias. Una fotito, diputado.